Los independentistas Tardá y Xuclà podrán acceder a la documentación clasificada en la Comisión de Secretos Oficiales al lograr la mayoría necesaria en el Congreso. Hacía 9 años que los independentistas no formaban parte de esta comisión. Solo han votado en contra los diputados de Ciudadanos y una veintena de miembros del Partido Popular. Irene Montero, de Podemos, ha conseguido el mayor número de apoyos para su entrada en la comisión. José Antonio Bermúdez de Castro, portavoz adjunto del Partido Popular, justificaba así la presencia de los independentistas. Y es que en la 10ª legislatura los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña no tenían grupo propio, estaban integrados en el grupo mixto, que era un grupo que mayoritariamente estaba integrado por representantes de un partido que era Amaiur, que eran los representantes mayoritarios, que era un grupo que ni había condenado ni quiso tampoco exigir la disolución incondicional de ETA. Yo le explicaba al señor Bermúdez que lo han puesto ahí porque Mayotte les le daba la risa decir esto. Lo han hecho porque son unos cobardes y unos miserables. Y porque en última instancia creen que van a poder pactar con estos. Que no, hombre, que no. Que ese tren ya ha salido. Que solo Soraya en su soberbia se cree que ahora va a parar el tren. Como no te cargues la vía, que te vas a cargar el tren. Estos tíos son apestados, deberían ser apestados. Lo que hizo Ciudadanos ayer es lo único decente que se puede hacer. No se puede meter en el Estado a los que quieren destruir el Estado. Lo que hay es que meterlos en la cárcel. ¡Oh, la libertad! ¿Libertad de qué? ¿Libertad de qué? ¿Qué libertad hay en Cataluña? ¿Qué libertad tienen los españoles de Cataluña? Ninguna. ¿Y qué hace el gobierno por los españoles de Cataluña, que es más de la mitad de la población? Nada. Pactar con los separatistas. Pandilla son unos cobardes y unos corruptos y unos miserables, porque lo hacen todo para que voten los presupuestos de este año. Y el año que viene, pues ya veremos. Pero vamos ahora con el... Bueno, es que el espectáculo ayer, a propósito del secreto, que el secreto es como el libro El secreto, que son como las obras completas de, no sé, iba a citar 3 ministros, vamos a dejarlo aquí. Es el libro más tonto que he leído en mi vida. Yo creí que nadie podía escribir algo tan tonto como El secreto con tanto éxito. Lo leí. Bueno, es extraordinario. Es el libro más vendido en mucho tiempo, o sea que el ser humano no siempre cuando lee mejora. Pero bueno, ayer en la Comisión de Secretos sale a colación el secreto más escandaloso, que el presidente del gobierno español, que tiene que aparecer en las Cortes para explicar lo que hace, se reunió con el presidente de la Generalidad de Cataluña, que tiene que aparecer en el Parlamento de Cataluña para explicar lo que hace, en secreto. Y nos lo han ocultado, nos lo han mantenido en secreto, pero ¿qué secreto? Son pareja, de hecho, ¿qué secreto hay? Con Mariano lo dudo, del otro no sé, cómo va tapado no lo sé. Lleva ese burka de pelo. Pero, bueno, otra vez, solo Ciudadanos estuvo a la altura de lo que es la representación nacional, porque cada diputado y cada senador representa a la nación española, no a una circunscripción. No, cada diputado representa a todos los españoles. Bueno, pues ayer solo Rivera. Mariano Rajoy y Carles Puigdemont mantienen sus posiciones y no desmienten que el pasado 11 de enero ambos se reuniesen en Moncloa. La desconfianza en el gobierno catalán aumenta y son muchos los que ya dan por amortizado a Carles Puigdemont. En el sector independentista se da por hecho que la próxima batalla electoral la librarán Oriol Junqueras y Artur Mas. Las reuniones secretas llegaban a la sesión de control del gobierno, Albert Rivera y Rafael Català. Ministro, lo único que quiero es que el Gobierno se ocupe políticamente también. Y si ustedes se ven en la Moncloa, en la Generalitat, en secreto, en privado, con el Gobierno de la Generalitat, díganle de parte de muchos catalanes que dejen de espiarnos. No es cualquiera quien ha dicho las cosas que ha dicho, por lo tanto le aseguro nuestra máxima preocupación. Y por eso, desde el primer día, la Agencia Española de Protección de Datos está investigando la cuestión. Y por eso se han recibido denuncias y o bien se están investigando o bien se han trasladado a la Autoridad Catalana de Protección de Datos. No hay reuniones secretas, señoría, con ningún gobierno. Son reuniones transparentes, abiertas, de colaboración. De verdad, yo no sé quién dice que este tío es inteligente. Maruenda intenta convencerme y no lo consigue. Pero ¿qué día para decir que no hay reuniones secretas? El día en que sabemos con pelos y señales la reunión secreta de Rajoy con Cocomocho. ¿Cómo que no hay reuniones secretas? Además, ¿cómo que la Agencia de Protección de Datos? Lo que tiene que investigarlo es el fiscal. O sea, ha presumido de una serie de delitos atroces, que es utilizar su posición en la Judicatura o en la Generalidad
para espiar a los catalanes y hacer un censo basado en el odio y en la xenofobia para echar a todos los jueces que hay, si hay 800, dejar solo 300 que sean pata negra, independentista feroz, etcétera. Eso es la Fiscalía. Presumió en público de media docena de delitos en un circuito de conferencias. No fue un día que estuviera borracho, es que él es así. No, le dejan ser así. Secretos, que no hay secretos, que en España todo es transparente. Vamos con los secretos. A ver, hoy ante el juez de la Mata espía una porción de las cloacas que en secreto espiaban a los Pujol. Mira que es sencillo espiar a los Pujol. Pones a Hacienda y a la Fiscalía a investigar a los Pujol. Los metes en prisión preventiva por evidente riesgo de fuga, dada la enorme fortuna que han acumulado en 36 años. Y a partir de ahí funciona. No. Tenían que contratar a las cloacas del Estado de Interior y además a una agencia de detectives, Método 3, que era, son los que grababan la célebre conversación de Alicia Sánchez Camacho con la novia de Pujol, hablando de cómo funcionaba Pujol Junior en la cama y otros. Zaragoza, no confundir con el juez, que es como el macho alfa de la casta política catalana, o lo era, hasta que Iceta le ha rebanado algo. Bueno, empezamos por ahí porque hay más. Hoy declaran ante el juez de la Mata 2 espías de la agencia Método 3 por el pendrive de los Pujol. Según cuenta El Mundo, en este se reunía su plan de negocios en África, donde, entre otras cosas, el primogénito de los Pujol pretendía construir un centro de transfusiones de sangre en Gabón. Mientras tanto, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, propone oficialmente a Manuel Moix como fiscal anticorrupción y a Jesús Alonso como sustituto de Javier Zaragoza en la Audiencia Nacional. En total se esperan 30 cambios en el Ministerio Público, incluido el cese del fiscal superior de Murcia, que impulsó la investigación al presidente autonómico por el caso Auditorio. En el Congreso, el ministro de Justicia se defendía de las críticas por la falta de independencia de los fiscales. Que es sorprendente que a ustedes no les merezca ningún crédito la opinión de hasta 4 fiscales de sala del Tribunal Supremo. Y denme usted, por supuesto, que el ministro de Justicia les dice a los fiscales lo que tienen que opinar y los fiscales, como son todos ellos muy dóciles, hacen lo que les dice el ministro de Justicia. Señoría, creamos en las instituciones. ¿Pero cómo vamos a creer las instituciones? Fe es creer lo que no se ve. ¿Y cómo voy a tener yo fe en este tío que viene de las tragaperras? Que antes estuvo 2 años en cada ministerio. De lo público a lo privado, lo de privado. Este no es un puerta giratoria, este es un molinillo. ¿Pero cómo vamos a creer? ¿Pero cómo vamos a creer? Ayer, por fin, bendito sea Dios, echaron al fiscal Zaragoza, el que perpetró la fechoría del juicio del 11M. Y cuando vamos sabiendo, mejor dicho, la propia cloaca asustada empieza a reconocer lo que hemos publicado algunos, solo 3 medios, El Mundo, Libertad Digital y la COPE, cuando estaba yo, y luego el radio. Nadie más. Todas las pruebas del 11M son falsas, empezando por la primera y fundamental, que es la mochila de Vallecas. Y la propia cloaca policial, como ve que puede ir a la cárcel, se ha defendido y dice, ojo, que sabemos lo que hicimos, que aquello nunca estuvo allí. En las conclusiones, que es lo primero que publicó Fernando Lázaro en El Mundo hace 2 días, decía, se rompió 3 veces la cadena de custodia, pero siempre estuvo vigilada. Si se rompió la cadena de custodia, ¿cómo va a estar vigilada? Claro, las conclusiones que había hecho El Pino. Pero en el análisis se dice lo que venimos diciendo desde hace tiempo. Nunca estuvo allí la mochila. La mochila se puso después en IFEMA, jamás estuvo en el pozo, nunca estuvo en el bolsón de las pruebas. Eso de que recorrió Madrid haciendo zigzag 2 horas para llegar a la comisaría Puente de Vallecas. Ja. Ni cadena de custodia, ni custodia de cadena, ni mochila, ni narices. Eso fue una prueba falsa que pusieron después para ocultar la naturaleza del arma del crimen, del explosivo. Y para detener a 2 moritos y a un hindú, que no hay nadie que odie más a los musulmanes que los hindúes. Y coló porque el PP es tonto y porque el PSOE estaba en eso. Pero es que es indudable.
La brigada de Eugenio Pino nunca pudo acreditar en su informe sobre el 11M en qué lugar se encontró la mochila de Vallecas. En el documento al que ha tenido acceso el diario El Español se dice que el recorrido de esa bolsa, en la que se portaba una bomba sin detonar, no se explica ni se documenta en el informe policial elaborado tras los atentados. En mayúsculas sostiene que no se ha determinado el punto exacto de ubicación y que este hecho es el que motiva el análisis de esta brigada. Bueno, esta es la cuestión. Esta es la cuestión. La masacre con la que empezó un cambio que puso patas arriba, que ha puesto patas arriba a España, empieza el 11M. Y todo el 11M, que es una masacre, probablemente fue un atentado montado, falso, para que no hubiera víctimas en víspera electoral. Digo probablemente, no lo sé. Lo que sí sé es que alguien metió allí titadín con cordón detonante, como dijo la policía, le llaman cordón detonante a un explosivo que amplifica el explosivo primitivo. Puede ser Semtex, que es un explosivo militar particularmente tremendo, y por eso volaron 4 trenes, se desventraron los trenes, hubo 200 muertos y 2.000 heridos y mutilados. Nunca se ha hecho justicia ni a los muertos, ni a los heridos, ni a los mutilados, porque la policía y la fiscalía, con el fiscal Zaragoza a la cabeza, un juez de instrucción que no veía, lo contaba la secretaria, dice, es que está teniendo tales problemas de visión que es que se pega un ojo y se va poniendo colirio el ojo al ordenador. ¿Y por qué no suelta el caso y que lo instruya a alguien que tenga sus sentidos en orden? Porque había que hacer la chapuza. Pero aún así no salía, porque es que lo hicieron todo mal, porque es que eran las cloacas las que están poniendo pruebas falsas. Destruyeron las verdaderas, destruyeron los 4 trenes, menos un vagón que encontramos nosotros en Libertad Digital hace 3 años. Lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía. Tenía el boquete todavía de la explosión. Lo hicieron desaparecer. Torres Dulce, el ínclito Torres Dulce. Pero es que, ¿qué hizo Zaragoza? Cuando vio la primera vez que se hace una pericia científica sobre lo primero que se investiga en el crimen, que es cuál es el arma del crimen, para saber quién es el criminal, tienes que saber si ha podido empuñar la pistola, el cuchillo, la bomba, lo que sea. Lo primero para establecer un criminal es cuál es el arma del crimen. El arma del crimen es el explosivo. ¿Quién puso el explosivo? ¿Quién ideó? ¿Quién es el autor intelectual? ¿Quién lo organizó? ¿Quién colocó las bombas? Etcétera. Bueno, pues dicen, goma do seco y vale ya, dijo una prima de Gallardón que era la fiscal del caso, Olga Sánchez. Olga Sánchez vale ya porque se quedó con vale ya para el resto de su vida. Pero como un día ya, con la presión del caso, porque las mentiras se amontonaban y las íbamos desmontando en todos los días, y era un escandalazo monumental, entonces ya un día empezó a hablar de que si las cabras comían en alto o en bajo, y ya Zaragoza dice, uy, esta chica se me va, y se hizo cargo él de la cosa. ¿Y qué llegó a decir en el alegato último del fiscal? Da igual cuál fuera el arma del crimen, da igual cuál fuera el explosivo. ¿Pero cómo puede decirse eso? Pues porque había que condenar a un tío, a un moro, que no estaba allí, a 40.000 años de cárcel, para decir que eso era Al-Qaeda o algo así. Ni era Al-Qaeda, ni era algo así, ni cosa parecida. En fin, es una vergüenza y hoy veremos cuando sueltan a Ordanga, ¿no? A las 10:30 Urdangarín y Torres... quiero decir, lo sueltan, vive suelto, o sea... A las 10:30 acudirán a la audiencia de Palma para conocer cuál será su pena por el caso. No se espera que no entren en prisión previo pago de una fianza, tal y como pide el fiscal Orrac. Las 3 magistradas del caso, Samantha Romero, Eleonor Moyá y Rocío Martín, tienen, según OK Diario, un monumental enfado con el fiscal.